Bienvenidos a Gente y Ciudad, su programa de lunes a viernes desde las 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en Puerto La Cruz por Unión Radio 93.7 FM, todo el tiempo en todas partes. A nivel global nos pueden escuchar en vivo también desde las 11 y hasta las 12 del mediodía por la aplicación que puede descargar de Play Store o App Store o por la web de mundour.com. Allí ingresa en la pestaña Ciudades y en Puerto La Cruz selecciona Unión Radio 93.7 FM porque también va a encontrar todas nuestras emisoras hermanas del circuito. De lunes a viernes siempre abrimos nuestro Instagram Live de nuestra cuenta institucional @Unión Radio 93 piso 7. Todo este equipo está presto para iniciar el programa y saludarlos desde la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López y Luis Pérez, en el control técnico Luis Rodríguez, en la coordinación de la producción general del circuito Unión Radio está Jesús Salazar, en la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM Alexandra Gamboa, desde la producción general del programa Gente y Ciudad Jessica Molina, en la redacción de Mundo UR desde Anzoátegui está Sara y Portillo. En la conducción del programa, María Alejandra Malaver Bellorín, que los saluda, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Las redes sociales de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mi cuenta personal también es igual en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y también LinkedIn, @MaleMalaver. Avancemos, es hora de iniciar Gente y Ciudad. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Y seguimos con nuestro tema de que la gente promueva el gobierno abierto. La respuesta la semana pasada fue sí, los ciudadanos lo podemos promover. Y pues la pregunta para hoy es, ¿cómo lo promovemos? Con el ejemplo. Para hablar de esto tenemos, como siempre, a nuestro Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en gestión pública. Allí en la línea, su Twitter, @JuanEduardo, con H intercalada. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, María Alejandra. Feliz inicio de semana para ti y todos los que nos escuchan. Así es. Cuéntame. Bueno, la semana pasada tú acabas de dar el abreboca y hablamos de cómo los ciudadanos podíamos promover un gobierno abierto. Y entonces, un poco para poner en contexto, decíamos que los ciudadanos podemos impulsar el cambio desde nuestras conductas, es decir, no solo desde la exigencia que hacemos a quienes detentan los cargos o las aspiraciones públicas, sino desde nuestra actuación particular. Y esto es porque podemos ser transparentes, podemos rendir cuentas, podemos promover espacios de participación en nuestras relaciones cotidianas, quiero decir, en los ciudadanos, en los ámbitos ciudadanos, que no necesariamente tiene que ser en esto que estamos hablando en este momento, en nuestra relación con estas instituciones públicas, sino que tenemos unas oportunidades de tener lo que llamamos conductas abiertas. ¿Qué son estas conductas abiertas? Cualquier actividad en la que nosotros podamos rendir cuentas, ser transparentes, involucrar a los demás en la participación y en la colaboración ciudadana y sobre todo luchar contra la corrupción. Y eso que nosotros podamos hacer nos permite concientizar y acostumbrarnos a lo que estamos exigiendo. Decíamos como un ejemplo muy cotidiano, cómo le podemos enseñar a nuestros hijos buenas costumbres si nosotros en casa no las practicamos. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos en las casas a ser honestos, responsables y cumplidores si nosotros no damos el ejemplo siendo honestos, siendo responsables, siendo cumplidores? Entonces de esto se trata un poquito. Y aquí hay una gran campaña nacional que tenemos que hacer, una cruzada nacional, porque no es solo el que tú y yo en nuestra casa lo hagamos, sino que demos un pasito más, que nosotros en nuestras casas, pero también con el vecino de al lado, quizás en las asociaciones de vecinos que existen, juntas de condominio, los consejos comunales, las asociaciones que hay en calles, en cuadras, en los sectores. Entonces ahí podemos empezar a vivir como una experiencia exitosa estas actuaciones abiertas, que ir entendiendo de qué se trata, ir familiarizándonos con esto e ir generando esa cultura
que después nos va a llevar a tener gobiernos abiertos. Pero ampliemos un poquito esta semana el espectro. Es decir, no nos quedemos simplemente en lo que tú y yo y las personas que nos escuchen podamos hacer desde lo pequeño. Hay mucho más. Y vamos a hablar entonces ya no a individual, a ciudadanos individuales, a personas específicas, sino a sociedad civil organizada. Cuando uno dice sociedad civil, digamos, todos en el país, inclusive los políticos, son parte de la sociedad. Pero cuando uno hace la distinción sociedad civil, lo que está sacando es precisamente a los grupos que ejercen la autoridad con un cargo público. Y así uno trata de decir, bueno, dividamos en dos grupos. Estos son los que tienen la responsabilidad de gobernar y la sociedad civil somos el resto. Podríamos tener aquí una discusión con el tema de los militares, por ejemplo, pero digamos, vamos a hacerlo en términos muy fáciles. Nos vamos a referir a todo el que no es un político que ejerce un cargo público. Y voy a dar algún ejemplo que además creo que después de este fin de semana todos lo tenemos en la mente. Un lugar donde se puede empezar a practicar conductas abiertas, que no necesariamente tienen que ser espacios públicos, y quiero decir las universidades. Las universidades públicas y también las privadas pueden ser un foco perfecto para empezar a vivir las experiencias de conductas abiertas. En las universidades públicas está muy claro, porque en las universidades públicas los recursos públicos, por disposición constitucional y legal en nuestro país, tienen que ser manejados con transparencia y con rendición de cuentas. Y entonces, si pensamos en una universidad pública, digamos, el presupuesto tiene que manejarse. Pero no solo es el presupuesto. Por ejemplo, en las universidades, ¿qué información hay que podamos nosotros revisar a través de los presupuestos? En las páginas web, ninguna. No sabemos quiénes son las autoridades, no sabemos cómo son los canales de comunicación, no sabemos cuáles son las instancias que existen de participación, no sabemos a través de las páginas oficiales y sin necesidad de juzgar negativamente, no hay información de cómo pueden las universidades ser ejemplo de eso. Entonces esto es un buen ejemplo. Imagínate el potencial que hay en las universidades para ser ejemplo. Y cuando lo hablamos de las universidades privadas, no nos estamos metiendo en que queremos, porque las universidades privadas tienen por detrás una filosofía de que hay alguien que hizo una inversión. No nos estamos metiendo con esta inversión que hizo el privado. Nos estamos metiendo con la gestión de los asuntos cotidianos de la universidad que son, digamos, de interés público. Otro ejemplo muy interesante, que fíjate cómo vamos ampliando los colegios profesionales. Los colegios profesionales existen en todo el país, en todas las ciudades del país, y los colegios profesionales pueden ser una excelente oportunidad, un excelente lugar para empezar a practicar esto del tema de gobierno abierto, desde las iniciativas de actuaciones abiertas. Nuestros colegios profesionales tienen gran potencial para aportar a la vida nacional, pero uno de esos potenciales puede ser manejarse los colegios profesionales con transparencia. Los sindicatos son normalmente señalados porque hay una cúpula sindical y el resto de los agremiados parece que hubiese un divorcio. Bueno, imaginémonos que tenemos sindicalistas comprometidos en una exitosa gestión de los sindicatos, que son necesarios. Los sindicatos son una instancia que bien utilizada aporta muchísimo a los trabajadores, pero que pudiésemos tener ahí experiencias muy exitosas de conductas que nos permitan promover participación, rendición de cuentas. Los gremios profesionales es otro ejemplo. Es que yo me imagino, bueno, también los condominios, las asociaciones de vecinos, pero porque cualquiera que ha formado parte de esto, pues, y no ha predicado con el ejemplo, pues, ¿con qué moral va a exigir también a las autoridades ya de gobierno que hagan alguna otra cosa? Pues creo que el comportamiento tiene que ser coherente en cualquiera de estas organizaciones, sean públicas, privadas, o en cualquier lugar que te desenvuelvas como ciudadano. Y no sé por qué algo me dice que estábamos ambos mirando fijamente lo
que ocurría en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Allí con estas elecciones. Por eso. Exactamente. Sí, claro. Y exactamente, fíjate, tú Eso es un ejemplo. me estás dando pie para comentar dos cosas. Evidentemente, yo creo que todo el país tenía la mirada Sí. puesta en lo que ocurría en la Universidad Central. Sí. No entiendo que hoy en la mañana se reunía el Consejo Universitario para escuchar de la Comisión Electoral qué Sí. fue lo que pasó. Y yo no soy quien para juzgarlo, es decir, ni siquiera se ha dado a conocer a la opinión pública qué fue lo que pasó. Pero ahí está lo importante, o sea, el manejar la información con transparencia, con oportunidad, hace una total diferencia. Exacto. Y la otra cosa que me das pie para comentar es que tú lo has dicho exactamente, sino el que no predica con el ejemplo, ¿cómo puede exigir? Claro. Y aquí una buena oportunidad sería que nuestros partidos políticos, los partidos políticos del país, dieran ejemplos en términos de transparencia y rendición de cuentas. Los partidos políticos tienen una regulación que tienen que rendir cuentas ante el CNE, y eso es muy importante. Pero y ante la sociedad civil, ante nosotros los electores. Porque ¿cómo podemos nosotros confiar en un aspirante a algún cargo público si en el seno de su partido político, del partido en el que viene, no hay transparencia ni rendición de cuentas? No hay participación ciudadana, no hay lucha contra la corrupción. Y entonces aquí tenemos los ciudadanos que poner... No hay elecciones internas. No hay elecciones internas y eso es participación. Así es. No hay rotación, no hay alternabilidad en el poder, no se rinden cuentas de dónde vienen los recursos públicos, los recursos que manejan para hacer campañas políticas. Exacto. Entonces es muy importante y parece tonto, pero tú diste en el clavo. Si no predicas con el ejemplo, ¿cómo puedes existir? Sí. Como nos acercamos al final de estos minutos, es muy importante que pensemos que la gran nacional para tener gobiernos abiertos nace de nosotros mismos los ciudadanos. Porque tener gobiernos abiertos es un pedacito, pero vamos a empezar a ver la semana que viene que no solo son los gobiernos abiertos lo que necesitamos un Estado abierto, unos parlamentos abiertos, un sistema de justicia abierto, para que en verdad esto funcione. Exacto, lo vamos a hablar la semana que viene. Él tiene medidito el tiempo, así que muchas gracias. Eso es el próximo lunes. Ya despedimos por hoy a Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Su Twitter, @JuanEduardo. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo, la suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.